Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario del doctor Abraham Pedrosa Torres, quien es investigador por México en el Instituto Nacional de Cancerología, y me voy a permitir compartirles un poco de su semblanza académica. El doctor está adscrito a la Clínica de Cáncer Hereditario en el Instituto Nacional de Cancerología y formó parte de la primera generación del programa Investigadores Cátedra CONACYT. Recientemente este programa ha cumplido 10 años y el doctor ha permanecido en él, y actualmente, pues bueno, ha sido renombrado el programa como Investigadores por México. Actualmente, el doctor Pedrosa dirige una línea de investigación encaminada en describir marcadores moleculares de resistencia en cáncer de ovario, y obtuvo recientemente financiamiento en la convocatoria de Ciencia Básica y de Frontera. Tiene alrededor de 30 artículos de investigación original y capítulos de libros y revisiones de la literatura. Ha graduado alumnos de posgrado y alumnos de licenciatura e imparte clases a nivel licenciatura en la Facultad de Medicina, donde es docente de la materia de bioquímica, biología molecular, y es profesor también de posgrado en la materia de ciencias médicas y odontológicas de la UNAM. Tiene interés sobre las tecnologías de alto impacto como los microarreglos y la secuenciación de RNA como herramientas de análisis para determinar blancos terapéuticos en cáncer de ovario. Y el día de hoy, pues nos va a hablar de su tema de investigación, que está titulado Resistencia tumoral, el papel de los exosomas celulares en el establecimiento del fenotipo quimioresistente en cáncer de ovario. Muchísimas gracias, doctor Abraham, por estar aquí, y adelante, por favor, con su presentación. Muchas gracias por la presentación. Quiero iniciar esta pequeña charla agradeciendo a la doctora Dulce Alberto por la organización de este espacio, el cual me parece sumamente importante para nosotros los investigadores para divulgar nuestro trabajo, pero sobre todo para establecer estas redes de investigación, estas redes de colaboración que son importantísimas en nuestro país. También quiero agradecer a la doctora Rubí Romo del Laboratorio de Diagnóstico de Precisión, que me haya hecho extensiva esta invitación para poder participar con ustedes. El trabajo que les presento es un trabajo que está en sus inicios, es un trabajo al cual acá en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos mucho interés en describir moléculas que pudiéramos utilizar como marcadores asociadas a la respuesta al tratamiento. Parte del trabajo que les presento es esta búsqueda bibliográfica que hemos hecho sobre qué es la resistencia tumoral en cáncer de ovario y cómo esta es influenciada por distintos fenómenos. Hacia el final de la presentación les hablo de esta propuesta de trabajo que nosotros acabamos de ser merecedores de un financiamiento por parte de CONACYT. Recientemente nos asignaron a este proyecto de investigación 1.5 millones de pesos para poder describir el papel de los exosomas celulares en el establecimiento del fenotipo quimioresistente en cáncer de ovario. Voy a hablarles de manera muy rápido del cáncer de ovario. Voy a tratar de visualizar este problema que es la resistencia tumoral y voy a tratar de evidenciar cuál ha sido el papel de los exosomas celulares en el establecimiento del fenotipo quimioresistente. Y finalmente voy a hablarles un poco de la propuesta que nosotros hicimos y la cual pretendemos determinar este papel de los exosomas en el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Eh, Solo para recordar algunos datos, el cáncer de ovario es considerada la neoplasia ginecológica de mayor letalidad. Si nosotros analizamos los datos de mortalidad en estos tumores ginecológicos, incluyendo los tumores de mama, nosotros podemos encontrar que el cáncer de ovario, la mortalidad asociada al cáncer de ovario es cercana al 64%, muy por arriba de tumores como el cáncer de mama y el cáncer de útero. Entonces, las tasas de mortalidad son cercanas al 31% para cáncer de mama y al 23% para el cáncer de útero. Estas tasas tan altas de mortalidad para el cáncer de ovario están asociados primeramente al diagnóstico. El cáncer de ovario presenta una sintomatología que es confusa en un inicio.
suele confundirse con otros padecimientos, el ardor abdominal, los cambios en la dieta y en la frecuencia para ir al baño, el sangrado, generalmente suelen confundirse. No sospechamos de cáncer de ovario, sino lo atribuimos a otras patologías. Adicionalmente, existe otro otra situación que dificulta el diagnóstico del cáncer de ovario en las etapas tempranas, como es la falta de marcadores confiables. No existe una prueba diagnóstica de rutina para el cáncer de ovario, como por ejemplo eh, el Papa Nicolau para los tumores cervicales, de los cuales se detectan. De hecho, hay una prescripción para hacer la prueba periódicamente. Y de igual forma, para los tumores de mama, los cuales sabemos que la mastografía pues, ha ayudado muchísimo a avanzar sobre el diagnóstico temprano. En esta comparación no existe una prueba que sea rutinaria para el cáncer de ovario. Eh, Esto también ha dificultado el diagnóstico oportuno, supuesto que ha influenciado los desenlaces clínicos de los pacientes. Eh, si lo analizamos con detenimiento, los tumores de ovario representan el tercer lugar de mortalidad en todos los tumores. Sin embargo, les decía, es el primer tumor solo en los tumores ginecológicos y en lugar de incidencia representa el sexto lugar en nuestro país. Cuando nosotros analizamos con mayor detalle estas tasas de sobrevida de las mujeres que presentan un diagnóstico de cáncer de ovario, nos damos cuenta que aquellas que son diagnosticadas en etapa 4 tienen solo un 20% de probabilidad de tener una sobrevida mayor a los 5 años, a diferencia de aquellas que presentan un diagnóstico en las etapas tempranas, como es la etapa 1 y la etapa 2, en donde el porcentaje de sobrevida es cercano al 80%. Desafortunadamente, solo cerca del 17% de los pacientes son diagnosticados en estas etapas, en donde el porcentaje de sobrevida es muy alto. Aunado a estas dificultades que vemos en el diagnóstico en el diagnóstico oportuno de los pacientes con cáncer de ovario, el cáncer de ovario presenta eh, es demasiado heterogéneo. Los subtipos son sumamente heterogéneos y esto también influencia la selección de los tratamientos. Contrario a lo que pensábamos antes de que solo las células de ovario producían o se transformaban a células malignas y a partir de ahí iniciaba la carcinogénesis. Ahora sabemos que, por ejemplo, los tumores de células claras, un subtipo de cáncer de ovario, o los carcinomas endometroides, son previstos o son iniciados a través de las células de la endometriosis ovárica. Estas células del endometrio que son llevadas a los ovarios a través de la menstruación retrógrada son los que inician o finalmente son los precursores de los carcinomas de células claras y de los carcinomas endometroides. Este sería uno de los subtipos que tiene una histología muy particular y también es el caso de los tumores considerados los tumores de ovario serosos de alto grado y los tumores serosos de bajo grado. El precursor de estos dos subtipos tumorales son los quistes de inclusión cortical. Estos se forman a través de los diversos subtipos celulares localizados en las fimbrias ováricas y dependiendo del tipo de mutación que estos presentan, se ha visualizado, se ha descrito el subtipo molecular que estos pueden ocasionar. Tal es el caso de las mutaciones en P53, los cuales ocasionan, finalmente proporcionan todo el background para que se desarrolle un tumor seroso de alto grado. Y cuando los quistes de inclusión cortical, las células de los quistes que forman los quistes de inclusión cortical, provenientes de las fimbrias, mutan en RAS o en BRAF, se ha documentado que estos son los precursores de los tumores serosos de bajo grado. Si se dan cuenta, esta heterogeneidad en los subtipos también ha influenciado considerablemente la aceptación de los tratamientos en los pacientes con cáncer de ovario. Esto, además de los problemas en el diagnóstico temprano
y la heterogeneidad celular pues ha sumado o ha influenciado estas altas tasas de mortalidad en los pacientes con cáncer de ovario. El describir estos subtipos celulares ha permitido obtener esta clasificación mucho más completa de los tumores de ovario. Cerca del 90% de los tumores de origen epitelial, cerca del 90% de los tumores de ovario son de origen epitelial, en los cuales se concentran los tumores serosos, los tumores endometroides, los de células claras y los mucinosos, y solo cerca del 10% de los tumores de ovario son de origen no epitelial, y estos contienen a las células germinales y a las células del cordón sexual. Independientemente del origen de los tumores, se ha avanzado sobre la estadificación de los tumores de ovario. Esto es muy interesante y ahorita vamos a entender el por qué a los tumores en etapas 4 les va muy mal o tienen este porcentaje tan bajo de sobrevida. Las etapas locales, consideradas como etapas 1 y etapas 2, se refiere a tumores con lesiones menores de 1 centímetro y las cuales están completamente localizadas en la etapa 1 a los ovarios, ya sea en uno o en ambos ovarios. Y la etapa 2 considera lesiones del mismo tamaño, pero en este caso, en la etapa 2, los tumores se han propagado fuera de los ovarios. Hay presencia de ellos en la pelvis y en algunos casos también en el útero. ¿Qué sucede con con las etapas consideradas avanzadas, como la etapa 3 y la etapa 4? Además de las lesiones anteriores, el cáncer se ha propagado fuera de la pelvis. Es posible que los tumores en etapa 4, perdón, en etapa 3, se encuentren cerca de los nodos linfáticos en el intestino y también en el hígado. Y en las etapas 4, el cáncer, que originalmente estaba solo confinado a los ovarios, ahora se ha propagado más allá del abdomen, no solo en la pelvis, sino ahora también en el abdomen, incluyendo los pulmones y el vaso. Si se dan cuenta, el panorama clínico para un paciente en donde el cáncer se ha propagado más allá de los ovarios es sumamente complejo y esto radica principalmente también sobre la elección del tratamiento. No es lo mismo tratar un tumor que se encuentra solo confinado a los ovarios, en donde es posible acceder a opciones quirúrgicas de manera mucho más completa, a operar un paciente que tiene un cáncer de etapa 4. El problema principal es que los ovarios son un órgano interno y es difícil localizarlo en sus maneras o detectarlo en sus etapas iniciales debido a esta complejidad en la localización del tumor. Como veíamos en nuestra diapositiva anterior, podríamos dividir entonces en las etapas locales, en donde la primera opción del tratamiento es una cirugía citorreductora. En muchos de los casos, los tumores son extirpados con un éxito importante y dependiendo de los márgenes en los cuales estos se localizan, puede seguir una primera etapa en donde hay una revisión exhaustiva posterior al tratamiento quirúrgico y en algunos casos también se propone la utilización de un tratamiento adyuvante con diversos ciclos de carboplatino y hasta 6 ciclos de taxano. En pocos pacientes que son tratados en etapa 1, se sugiere una terapia de seguimiento con inhibidores de PAR y bevacizumab. Sin embargo, el panorama es ahora mucho más complejo. Para nosotros ya es visible qué pasa con estos tumores de ovario que son diagnosticados en etapas tardías, como las etapas 3 y 4. Estos, si recuerdan la localización de los tumores, son malos candidatos para opciones quirúrgicas. En este caso, el tratamiento se basa en quimioterapia basada en cisplatino y en algunos casos, dependiendo de la localización y del número de muestras que sean localizados, se puede recomendar una quimioterapia neoadyuvante con 4 ciclos de cisplatino y taxanos
para tratar de reducir el tamaño de las lesiones y posteriormente llevarlos a cirugía y seguir con un tratamiento adyuvante para carboplatino, con carboplatino y taxanos. Dependiendo de las lesiones resultantes, puedes también sugerirse una terapia de mantenimiento con inhibidores de PARP. Estas dos opciones son las dos opciones que más se utilizan. Cerca del 60% de los pacientes utilizan quimioterapia basada en cisplatino como primera opción de tratamiento. Una vez que se ha elegido el tratamiento, pueden suceder tres cosas, algo a lo que nosotros llamamos las tres biologías del cáncer de ovario. Cerca del 8% de los pacientes tienen una respuesta que reconocemos como refractaria, son refractarias al tratamiento de elección. Esto significa que aún en el periodo de tratamiento, el crecimiento tumoral se mantiene. Es decir, no hay disminución de los signos de la enfermedad, sino al contrario, el tumor se mantiene aún en el periodo en el cual se está tomando el tratamiento, dentro de los primeros 6 meses. Cerca del 20% de los pacientes se consideran resistentes. Esto significa que al momento que se hace la elección del tratamiento y durante los primeros 6 meses en los que se lleva a cabo el tratamiento, los pacientes presentan signos de crecimiento tumoral o de recurrencia. Y cerca del 50% de los pacientes son clasificados como sensibles al tratamiento, es decir, durante los primeros 6 meses de tratamiento, estos presentan disminución de los signos de la enfermedad, presentan disminución en el tamaño de las lesiones y en algunos de los casos presentan también disminución sobre los marcadores tumorales. Estos pacientes que inicialmente son sensibles al tratamiento, cerca del 60% recurre posteriormente, de manera posterior a los 6 meses. Y este último porcentaje de pacientes, cerca del 32% de los pacientes, no hay signos de la enfermedad posterior a los 4 o 5 años. Cerca del 32% de los pacientes responden de manera favorable a los tratamientos. Existe un compendio, un compendio de criterios para evaluar la respuesta al tratamiento. Estos son los criterios que conocemos como RECIST o criterios de evaluación de respuesta a los tumores sólidos. Solo para recordar, la respuesta completa, donde quedaría este 32% de los pacientes, se define como la desaparición de todas las lesiones y cuando quedan algunas de ellas, estas son menores a los 10 milímetros. La respuesta parcial al tratamiento se define como una disminución del al menos el 30% de las lesiones, pero sin que aparezcan lesiones nuevas. Y estos dos, que son el problema justo del tratamiento, la enfermedad progresiva y la enfermedad estable, se define como el aumento del 20% o la aparición de nuevas lesiones a a las que inicialmente se detectaron. Esto pone de manifiesto un problema muy grande, que es el problema de la resistencia al tratamiento. Este gran número de pacientes que ya sea que son resistentes inicialmente o que se vuelven resistentes conforme ellos toman el tratamiento, es un porcentaje muy alto de pacientes, cercano al 65% de los pacientes. En esta gráfica he querido distribuir del total de los pacientes con cáncer de ovario, cuáles van a responder al tratamiento. Cerca solo del 35% son sensibles al tratamiento y hay un 25%, estamos hablando del total de los pacientes con cáncer de ovario, presentan resistencia primaria. Este grupo de pacientes, los que son refractarios inicialmente y que su respuesta o su mala respuesta es cercana a los 6 meses. Y hay un porcentaje al cual le llamamos resistencia adquirida que es cercano al 40%, cerca de el 80% de estos pacientes que inicialmente son sensibles van a recurrir a este tratamiento. Si se dan cuenta, el porcentaje de los pacientes que no va a responder es muy alto.
cercano al 60%. Hay algunas fuentes que lo ponen un poquito más cercano al 70%. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, bueno, ¿qué es entonces la resistencia? ¿Cómo definimos la resistencia tumoral? La quimioresistencia es un fenómeno por el cual las células tumorales se vuelven insensibles a los tratamientos, a cada uno de los fármacos que son empleados, lo cual provoca que este tratamiento pierda su eficacia y permite la recurrencia tumoral y en algunos casos el mantenimiento del crecimiento. Los modelos celulares nos han ayudado a entender cómo funciona la resistencia en los tumores de ovario. Si recuerdan, definíamos al menos dos tipos de resistencia. Una a la cual le llamamos resistencia intrínseca, que es ese tipo de resistencia que las células por sí mismas contienen antes de cualquier tratamiento. Esta resistencia permite que una vez que se da el tratamiento hay una selección clonal. Solo las células resistentes sobreviven a los tratamientos iniciales, pero después de un periodo de tiempo, estas células logran repoblar los tumores. Si recuerdan, en los estados clínicos, este sería el caso de los pacientes que inicialmente responden al tratamiento. El tratamiento surge efecto, hay una disminución en el tamaño tumoral, una baja en los marcadores tumorales, pero después de un tiempo, posterior a los 6 meses, y en algunos casos el periodo de tiempo es mucho más largo, hay una recurrencia de los tumores. Y el otro tipo de resistencia, al cual le llamamos resistencia adquirida, está asociada con estos cambios que el dinamismo celular proveído por los tratamientos, estos cambios que surgen en la dinámica celular y que permite que las células se adapten a estos tratamientos y en un periodo de tiempo mucho más largo, la enfermedad vuelve a tomar la misma fuerza que tenía al inicio o en algunos casos los tumores resistentes se vuelven mucho más agresivos. De manera particular, estos dos tipos de resistencia le hemos entendido nosotros, les comentaba, en los modelos celulares. Veamos este trabajo que es sumamente interesante y que nos ha ayudado a entender cómo funciona la resistencia en cáncer de ovario. Tenemos aquí tres tipos de líneas celulares, las cuales provienen de tumores serosos de alto grado y tumores de células claras. Si recuerdan, estos dos tipos, estos dos subtipos celulares son de los que tienen una mayor proporción en cuanto a al porcentaje de detección. Tenemos tres tipos celulares de ovario e inicialmente estas células, cuando las tratamos con cisplatino para lograr eliminar el 50% de la población, para las células A2780 necesitamos solo 0,62 microgramos por mililitro. Con esta concentración de cisplatino nosotros podemos eliminar el 50% de la población celular. Para las células PO01 utilizamos 2,38 microgramos de cisplatino, pero vean qué sucede con las células SNU8. Necesitamos 4,64 microgramos por mililitro. ¿Qué estamos evidenciando en este momento? Estamos evidenciando la resistencia intrínseca, la resistencia que las células, el subtipo celular por sí mismo tiene de manera inicial. En SNU8 necesitamos cerca de 8 veces más la concentración de cisplatino para eliminar el 50% de las células, comparadas con A2780, en donde necesitamos una concentración de cisplatino muy baja. Por sí misma, SNU8 es más resistente, la biología de la célula es más resistente, le permite soportar dosis hasta 8 veces mayores con respecto a 2780. Hablamos entonces de la resistencia intrínseca de estas líneas celulares. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tratamos a estas células con dosis 50 durante un periodo de tiempo, hasta 8 o 6 pases celulares con dosis
retamos a las dos y sembramos estas células en nuestras cajitas, en nuestros cultivos celulares. Las retamos con una dosis 50, que sabemos inhibe al 50%, dejamos que proliferen y volvemos a retar a las células con cisplatino. Estamos induciendo resistencia en las células. Después de 8 a 6 pases celulares con este tratamiento, vean qué pasa con A2780. Ahora resiste una concentración de 3,65 microgramos por mililitro. Y pasa lo mismo con PO01. Ahora resiste 4,17 microgramos de cisplatino cuando inicialmente la mitad de esa concentración era suficiente para eliminar el 50% de las células. Y el caso quizás más complejo es el de SNU-8. Después de estos 8 pases en los cuales se ha retado a la célula con esta concentración de cisplatino, ahora la célula es capaz de resistir 15,47 microgramos por mililitro de cisplatino. Si se dan cuenta, hemos inducido esta resistencia en las células de ovario y es tan dramática que desde inicialmente 0,62 microgramos en las células de A2780, ahora es capaz de soportar 15,47 microgramos en las células de SNU-8. Esta resistencia es a la que llamamos resistencia adquirida. El estímulo del fármaco modifica la biología celular que permite que ésta sea capaz de resistir hasta 8 o 10 veces más la concentración de fármaco que inicialmente lograba eliminar cerca del 50% de las células. Pero justo esa es la pregunta. ¿Cuáles son esos mecanismos moleculares que se han descrito ya en la resistencia a cisplatino en estos tumores de cáncer de ovario? Se han descrito al menos 8 mecanismos moleculares, los cuales he querido plasmar en esta diapositiva, y parte de ellos están asociados con el flujo de fármacos. Nosotros sabemos que el cisplatino es ingresado a la célula a través de unos canales llamados CTR1. Algo que sucede interesantemente en las células de ovario es que hay una disminución en la expresión de estos canales, finalmente de las proteínas y posteriormente en los canales. Eso permite que del fármaco disponible solo una pequeña parte sea introducida a la célula con un mecanismo que la célula misma genera, y de esta vez, bueno, a su vez, una vez que hay una menor concentración del total del fármaco que está disponible, pues hay un efecto disminuido sobre las células tumorales. Adicionalmente, existen otros canales que permiten que el fármaco sea expulsado de la célula de ovario, y estos están asociados a la sobreexpresión de la glicoproteína P. Si hay una disminución en la concentración del fármaco intracelular, la proteína P también se encarga de transportar o finalmente de sacar el fármaco de la célula. Y todo esto resulta en la poca o baja disposición de fármaco al interior de la célula. Otros mecanismos que se han asociado es una excesiva reparación celular en las células tumorales. El cisplatino provoca aduptos en la molécula del DNA, y estos, cuando la señalización es correcta dentro de la célula, al estos cambios en la estructura del DNA, este daño en la estructura del DNA ser localizado, permite la inducción de la apoptosis para finalmente llevar a las células a apoptosis por el tratamiento con cisplatino. Sin embargo, se ha documentado que en las células tumorales estos mecanismos se encuentran alterados. Hay una reparación excesiva del DNA. El DNA es reparado a pesar del tratamiento con cisplatino, y debemos decirlo, es mal reparado, lo cual permite que se acumulen una gran cantidad de errores en la molécula del DNA y finalmente el establecimiento del fenotipo tumoral. Otros mecanismos que se han asociado a la resistencia a cisplatino son aquellos asociados a elevación de la apoptosis.
la presencia de células madre, que es un aspecto sumamente interesante en la resistencia, y aquellos que están asociados con la alteración del metabolismo de fármacos. Si se dan cuenta, el panorama por sí mismo es complejo. ¿Cuál de los mecanismos? Nosotros hemos ideado que en nuestra línea de pensamiento, en nuestra línea de investigación, el fenotipo, el establecimiento del fenotipo resistente es la suma de todos estos mecanismos. Y a partir de ahí, con esa visión, hemos intentado proponer proyectos que estén asociados a la suma de estos mecanismos. Uno de esos procesos y que ha redundado en el trabajo que les presento el día de hoy es este mecanismo que nosotros hemos visto a través de la documentación. Eh, Hay dos primeros trabajos que hablaban de la resistencia tumoral. Uno de ellos fue publicado en el 2005, hace ya casi 20 años. Este trabajo, publicado en la revista eh, PNAS, nos decía que existe una transferencia celular que permite la adquisición de la resistencia en las células tumorales. En este momento no hablaban de estructuras específicas, pero sabían que había una transferencia de material, específicamente de la glicoproteína P, esta que nosotros mencionábamos en la diapositiva anterior, que sabemos que permite la expulsión del fármaco del interior de la célula. Este trabajo es un trabajo pionero porque nos hablaba de esto. Hay una transferencia intracelular que permite el establecimiento de resistencia farmacológica en ciertos tumores. Un trabajo posterior, en 2012, nos hablaba también de la glicoproteína, pero este hablaba ya muy particularmente sobre esta diferencia entre las células, este intercambio membranal entre las células que permite el establecimiento de resistencia en células de cáncer de mama. Estos dos trabajos fueron parteaguas en su momento y derivaron en este trabajo publicado en el 2012, en donde se hablaba específicamente ya de la resistencia o de la transferencia de resistencia vía exosomas celulares. Este trabajo he tratado de resumirlo para poder continuar con la presentación. Nos dice que en las células de cáncer de próstata hay células resistentes al tratamiento y cuando éstas eran cultivadas y los exosomas de estas células resistentes eran colectados y transferidos a otros subtipos celulares, estos subtipos celulares que inicialmente eran sensibles desarrollaban resistencia al docetaxel. Los autores de este trabajo nos presentan estos datos. Inicialmente, las células DU-145 tenían o era necesario solo 1.7 nanomolar de doxetacel para eliminar el 50% de las células. Sin embargo, cuando ellos ponían en contacto los exosomas celulares colectados de las líneas resistentes, después de 3 bases celulares en contacto, ellos desarrollaban una resistencia en donde era necesaria hasta 183 nanomolar de doxetacel y lo muestran también o lo ejemplifican con otros fármacos como es la doxorubicina y el carboplatino, en donde los incrementos son relativamente más modestos. Este es el primer trabajo que hablaba acerca de esta transferencia de resistencia en los exosomas, a partir de los exosomas celulares a otros cultivos celulares. Finalmente, este trabajo termina mostrando cómo se llevaba a cabo esta transferencia solo de los exosomas celulares y cómo había una caracterización molecular de los marcadores en estos exosomas. Ellos se aseguraban que las moléculas que transferían eran
componentes extracelulares, no había células en lo que ellos transferían, sino solo estas membranas que nosotros conocemos ahora como exosomas. Ellos presentan algunos datos interesantes de cómo esta transferencia exosomal también permitía el aumento de la proliferación celular en los dos subtipos celulares que presentan. Ya más actualmente, en el 2019 y en el 2000, el año pasado, hubo un par de trabajos que hablaban también sobre esta transferencia vía exosomal, pero se centraban solo en estas moléculas, las cuales conocemos nosotros como microRNAs. Sabemos que los microRNAs regulan la expresión génica y que un solo microRNA puede regular no solo un blanco molecular, sino hasta cientos de mensajeros. Este trabajo nos decía que los exosomas que eran derivados de macrófagos tumorales transportaban una molécula específica que es MIR-233. Cuando estos estaban en contacto con células epiteliales de ovario, estas células se transformaban en un fenotipo quimioresistente. Otro trabajo que nos decía también, o que hablaba mucho de este concepto, es el que fue publicado en el 2021. En este trabajo, los autores hablan de otra molécula, otro microRNA, MIR-429, que cuando estaba en contacto con células epiteliales también inducía la quimioresistencia. La pregunta es, ¿qué son entonces los exosomas? Los exosomas que sabemos ahora que transportan diversos tipos de moléculas, preferentemente microRNAs y RNAs largos no decodificantes y algunas proteínas, se derivan a partir de la membrana celular. Estas son embebidos, es por eso que llevan algunos marcadores de la membrana y que son específicos para poder reconocer a los exosomas. Son ensamblados al interior de la célula en partículas multivesiculares, las cuales, una vez que están ensambladas, se embeben estas moléculas de regulación. Vivimos el caso de dos microRNAs específicos que sabemos que se transportan en los exosomas y posteriormente son secretadas al espacio intracelular. Sabemos ahora nosotros que estos marcadores de membrana que contienen los exosomas permiten la selección de sus células blanco y una vez que son reconocidas o que reconocen a sus células blanco, estas son engullidas al interior de la célula y el material de transporte así es secretado en el interior celular. Sabemos nosotros que este material que es transportado desde una célula primaria a través de los exosomas a sus células blanco surge o finalmente lleva una función celular que están siendo descritas finalmente. Una de estas funciones es el establecimiento del fenotipo quimioresistente. Al menos en los ejemplos que nosotros conocemos, estas moléculas influencian de manera directa el establecimiento del fenotipo quimioresistente. Las partículas extracelulares no solo son conocidas como exosomas, hay distintos tipos de estas partículas que son secretadas por las células. Las exosomas son de las que más conocemos, tienen un tamaño aproximado entre 40 y 200 nanómetros. Sin embargo, hay algunas otras, como las microvesículas, que tienen tamaños de hasta 1000 nanómetros, aquellos que son conocidos como cuerpos apoptóticos y agregados celulares que tienen un tamaño aproximado hasta los 2000 nanómetros. La diferencia entre ellas, además del tamaño, son los marcadores de membrana, que les decía son importantísimos para nosotros poder determinar si son exosomas, microvesículas o cuerpos apoptóticos. Para el caso de los exosomas tenemos marcadores muy específicos como CD9, C63 y CD81. Estos marcadores nos permiten determinar que son exclusivamente exosomas los que nosotros estamos detectando. ¿Qué pasa
Entonces, o qué es lo que nosotros sabemos hasta el momento de los exosomas. Sabemos que son secretados por las células. Sabemos, porque se han hecho caracterizaciones moleculares de los exosomas que contienen ácidos nucleicos, proteínas y algunos lípidos. Y sabemos que dentro de las células que son reconocidas como células blanco, en la periferia tumoral, los exosomas pueden inducir procesos de proliferación celular, pueden inducir la invasión y la metástasis y, por supuesto, que la resistencia a fármacos. Dos ejemplos más que nosotros conocemos del papel de los exosomas es este que se lleva a cabo en las células de ovario, en donde los exosomas provenientes de células ovario secretan preferentemente una proteína llamada MMP1, que sabemos nosotros que está asociada a la diseminación de la apoptosis. Esta molécula también participa en los primeros pasos de la transición epitelio-mesénquima y se ha asociado a procesos de invasión y metástasis. En cáncer de mama, sabemos que los exosomas celulares provenientes de este tipo de células tumorales de cáncer de mama transportan un microRNA que es 4443, que está asociada a la regulación de dos metilenoproteasas, MMP2, los cuales están influenciando directamente el inicio de la metástasis. Y tenemos también un par de ejemplos en cáncer de próstata y en cáncer de meloma, en donde se ha documentado la transferencia de este tipo de moléculas a la periferia celular. Si recordamos, este es uno de los trabajos más completos que ha permitido demostrar en donde que la transferencia exosomal influencia el fenotipo quimioresistente. Eh, en este trabajo, voy a tratar de exponer de manera muy rápida uno de los experimentos que los autores proponen. Ellos utilizan un modelo de ratón para demostrar que los exosomas celulares inducen la quimioresistencia. Ellos generan tumores sonográficos en ratones utilizando células de ovario A2780. Después de 14 días, donde se ha evidenciado ya el crecimiento de tumoral, ellos transfieren de manera intratumoral exosomas de células SKV3, los cuales sabemos que son resistentes a concentraciones altas de cisplatino. Y en los 10 días posteriores, los ratones son tratados de vía intraperitonal con 5 miligramos de cisplatino durante 3 ciclos del tratamiento. ¿Qué es lo que sucede con los tumores que se desarrollan con estos tratamientos? Pasa lo siguiente. Aquellos que presentan exosomas celulares, vean esta diferencia, contra aquellos que representan control, tienen un crecimiento exacerbado, un poco distinto a lo que sucede con aquellos que presentan los exosomas, pero adicionalmente presentan una molécula antagomir. Esta es una molécula que inhibe el trabajo del microRNA. Este es el caso del microRNA 429. De manera general, el resultado nos dice esto. Aquellos tumores en donde están presentes los exosomas celulares provenientes de una célula quimioresistente son mucho más grandes. Pero cuando nosotros ponemos dos moléculas controles para disminuir la expresión del microRNA, pues el tumor es mucho más pequeño. Estos autores demuestran en este trabajo, primero, que los exosomas provocan esta resistencia al tratamiento, pero cuando inhibimos directamente el microRNA que es transportado en los exosomas 1429, son capaces de disminuir el tamaño de los tumores hasta una fracción de lo que el control con PBS
provoca en el tamaño de los tumores. Toda esta evidencia nos ha llevado a nosotros a hacernos dos preguntas de investigación. Se ha demostrado, primero, que los exosomas celulares transportan distintas moléculas y que éstas ayudan en el establecimiento del fenotipo quimioresistente. Esto nos llevó a nosotros a hacernos estas dos preguntas de investigación. Una, ¿cuáles son las moléculas regulatorias? Sabemos que los microRNAs y los RNAs largos no codificantes pueden influenciar, eh, pueden disminuir o regular la expresión de distintos blancos, llámense mensajeros primero, y finalmente las proteínas de estos. ¿Cuáles son estos microRNAs que se transportan de manera global en los exosomas celulares de un modelo de cáncer de ovario resistente a cisplatino o a paclitaxel? Y la siguiente pregunta de investigación que nosotros nos hicimos es, ¿cuáles son los procesos celulares en los que estas moléculas regulatorias inciden directamente y que provocan el establecimiento del fenotipo quimioresistente, al menos en el modelo celular de cáncer de ovario? Este trabajo que les comentaba que recientemente fue aprobado tiene como objetivo principal caracterizar el papel de los exosomas celulares por experimentos de RNA, de secuenciación de RNA. Nosotros queremos aislar los exosomas de un modelo farmacoresistente, caracterizarlos por estos marcadores de membrana, también por tamaño, y después de esta caracterización, extraer RNA total de los exosomas para caracterizar de manera global cuáles son los microRNAs y los RNAs largos no codificantes que son transportados en los exosomas celulares. Parte de los objetivos principales, pues, es la caracterización del modelo para llevar para finalmente identificar candidatos, ya sean RNAs mensajeros o largos no codificantes o microRNAs, que permitan el establecimiento de este fenotipo y finalmente cuáles de estas moléculas pudieran ser susceptibles de ser utilizados como blancos farmacológicos a través de técnicas de reposicionamiento de fármacos. Como les decía, tuvimos la fortuna de que esta propuesta sea recientemente financiada. Hemos obtenido un financiamiento de CONACYT recientemente y nosotros queremos determinar estas moléculas que se encuentren presentes en los exosomas celulares. El trabajo está proyectado para llevarse a cabo en tres etapas. Les decía, muy recientemente obtuvimos este financiamiento y la primera etapa, la manera en la que hemos nosotros dividido el trabajo es hacer primero una caracterización de los exosomas, llevar a cabo la extracción del RNA total solo de los exosomas celulares y realizar los experimentos de secuenciación de RNA para poder hacer un análisis de expresión entre las moléculas que se encuentran en los exosomas de las células resistentes contra las células sensibles, para finalmente seleccionar moléculas que permitan determinar cuáles son esos mecanismos que se regulan a través de esta transferencia de información mediada por los exosomas celulares. Estamos, pues ahora sí que muy enfocados en poder tener pronto los resultados de este trabajo y estoy seguro que en una próxima oportunidad podríamos presentarles ya los resultados de este trabajo del cual recientemente obtuvimos este financiamiento. Por mi parte es todo. Estaré muy contento de poder contestar todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Afan.
por su excelente presentación. Ahora el seminario está abierto a preguntas. ¿Hay preguntas para el doctor? Adelante, doctor Lenin, por favor. Hola, hola. Gracias por este seminario tan interesante. ¿Sí me escuchas, por cierto? Después de los Sí, sí, problemas de la doctor, mañana. Ok. muchas gracias. Yo creo que mis preguntas, la mayoría están en esta última diapositiva. Entonces, si la podrías dejar. Hemos oído recientemente acá en el CIBIOR varios seminarios con la idea general de perseguir estos RNAs pequeños. Entonces, una de las cosas que más me intriga, y por eso es la pregunta, es, ¿cómo puede ser que una vesícula tan pequeña, acarreando RNA en este caso, puede tener un impacto tan grande sobre las células receptoras? A lo mejor hay algo que yo no sé del mecanismo, pero lo poco que he entendido de estos microRNA es que van a bloquear la expresión de una contraparte, ¿no? En RNA. Entonces, ¿cómo se multiplica el efecto de una molécula de un microRNA bloqueando una de RNA mensajero normal? Esta es concretamente la pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante, doctor. La teoría nos dice que los exosomas se cargan de ácidos nucleicos. Hacemos nosotros referencia a los microRNAs y a los RNAs largos no codificantes porque sabemos que estos tienen una función biológica, que como bien comentó usted, su función de los microRNAs es regular blancos moleculares. ¿Cuáles? Depende de la molécula. Un microRNA, por ejemplo, MIR-121, que es un trabajo que estamos desarrollando, sabemos que regula al menos 6 blancos asociados a apoptosis. Pudiéramos decir que este microRNA regula finalmente la apoptosis. ¿Cuáles son los microRNAs que se transportan en los exosomas celulares, al menos de las células de cáncer de ovario? No lo sabemos en este momento. Por eso es necesario utilizar una técnica que nos permita el reconocimiento de todo lo que haya en los exosomas. Primero tenemos que asegurarnos de que solo estamos tratando exosomas. Por eso la caracterización que nosotros proponemos de tamaño y de marcadores. A una vez que estemos seguros de que tenemos solo exosomas, hay que extraer el RNA total y llevarlo a una técnica masiva como es la secuenciación de RNA. En ese momento nosotros vamos a tener un catálogo de microRNAs y también de RNAs largos no codificantes que sabemos que están solo en los exosomas y que sabemos que son transportados porque el mecanismo es lo que nos dice. Estos exosomas son secretados y en la periferia celular en el microambiente llevan a cabo sus funciones. Ahora, ¿qué pasa al interior de la célula cuando estos exosomas son interiorizados en las células blanco? Eso es también parte del mecanismo. Si nosotros delucidamos que es MIR, por ejemplo, MIR-232, a través de herramientas bioinformáticas y también experimentales, nosotros podemos saber cuáles son los blancos, cuáles son los genes, los mensajeros blancos de ese microRNA, y a partir de ese reconocimiento podemos saber en qué mecanismos celulares están asociados esos RNAs mensajeros que son regulados por el microRNA. Algo que también es importante y debo decirlo, no conocemos la cantidad de microRNA que es transportada. Una técnica como la secuenciación de RNA, aparte de reconocer cuáles son los RNAs, nos permite hacer una cuantificación del contenido de moléculas. Nosotros esperamos, y esto es algo que para nosotros ha sido fundamental, este financiamiento porque vamos a poder cuantificar la cantidad de microRNAs que son primero llevados, secretados, y posteriormente cuáles son estos microRNAs. No sé si esto contesta su pregunta, doctor. Sí, sí, más o menos, pero veo más o menos levantadas, entonces si se puede, regreso a ello. Cedo la palabra. Gracias. Claro, con mucho gusto. Gracias, doctor. Adelante, Paola, por favor. Gracias, Dulce.
Gracias, doctor Pedrosa. Mi pregunta es más como de lo que está pasando en las células. ¿Qué se sabe de el aumento en la secreción de exosomas? ¿Qué es lo que está regulando este cambio o este aumento en la secreción de exosomas? Y si hay fármacos que regulen todos estos procesos, tanto la secreción, la captura o no sé, alguna de las proteínas que se transfieren, como nos ponía la paraglicoproteína, si hay inhibidores de estas proteínas. Gracias. Claro, gracias por su pregunta, doctora. De manera general, las células secretan exosomas. Las células que nosotros, los cultivos celulares que nosotros conocemos como cultivos controles, también secretan exosomas. Los exosomas son un mecanismo de transporte de moléculas y no necesariamente en un estado patológico. Sin embargo, esto sí se ha documentado que las células tumorales tienen una eficiencia más alta, es decir, en cantidad, secretan muchos más exosomas. Se ha logrado cuantificar por diversas metodologías. Una de ellas es cuantificación de proteínas, solo del contenido exosomal. Cuantificamos las proteínas y las comparamos contra una condición normal y sabemos que los exosomas en estados, que las células en estados patológicos como el cáncer secretan más exosomas, es decir, están regulando a distancia, están secretando muchas más moléculas. ¿Cuáles? Bueno, falta todavía el reconocer en el panorama de moléculas que son secretadas este tipo celular, porque esa es una pregunta que se ha hecho mucho. Todos los subtipos celulares secretan las mismas moléculas en exosomas. Aparentemente la teoría dice que no. Sin embargo, falta por ahí un poco de experimentación para decir, como tenemos estos grandes catálogos de datos, para decir, bueno, estos subtipos celulares secretan estas moléculas. Una vez que estas son secretadas, sí hay un aumento en la concentración, en la cantidad de exosomas en las células tumorales. Sí hay fármacos que permiten la regulación de, de la cantidad de exosomas y estos están orientados a la génesis, a la biogénesis en la formación de las exosomas. Hay al menos dos fármacos que sabemos que cuando se utilizan en cultivo celular, la concentración de exosomas secretados disminuye y esto es porque inhiben dos procesos en la biogénesis iniciales cuando se forman las vesículas, perdón, las partículas multivesiculares. Antes de que éstas sean cargadas con los ácidos nucleicos, se inhibe la producción de estas y el resultado es que hay una disminución en la cantidad de exosomas celulares que son secretadas por la célula. No sé si esto contesta su pregunta, doctora. Paula, no, te escuchamos. Hola. Sí, Que a lo mejor perdió la conexión. A Ajá, ver, creo que ahí regresa. tal vez en unos minutos regrese. Bueno, mientras tanto, adelante, doctora Maricruz, por favor. Gracias, Dulce. Hola, doctor, muchas gracias. Es muy interesante todo lo que nos ha comentado. Es un tema muy bonito. Em, es una pregunta primero muy asociada a lo que preguntó el doctor Lenin, quizás. ¿Cómo se puede aislar y caracterizar de manera diferencial los exosomas provenientes de células sensibles contra resistentes a un determinado fármaco? sí. Pero creo que, bueno, ya abordó un poco eso, ¿no? Sí, claro. Hay distintas metodologías para aislar primero exosomas. Si recordamos, existe un panorama relativamente amplio de partículas extracelulares y estas, primero, el primer cribado es por tamaño
y después una caracterización molecular de estos marcadores de membrana. Actualmente los métodos más utilizados son uno por aglutinamiento y otro por ultracentrifugación. El primer paso, una vez que tenemos nuestros cultivos caracterizados y que sabemos que un cultivo es resistente y un cultivo es sensible, esto lo hacemos con estos protocolos de determinación de DL50, de IC50 contra el fármaco. El siguiente paso es primero aislar el sobrenadante. Yo pongo mis células en cultivo, ya determiné que una es sensible y el otro es resistente. Los cultivo generalmente entre 24 y 48 horas y lo primero que hago es separar las células del medio que las contiene. Separo el medio y a partir de ahí hago dos centrifugaciones seriadas. Estas primeras centrifugaciones seriadas me permiten eliminar estos componentes celulares que a veces son segregados. Y una vez que tengo el medio separado, hago una ultracentrifugación. Los protocolos de ultracentrifugación están cercanos a 122,000 Gs por 17 horas. Es un proceso pues relativamente largo. Hay que usar un equipo especial, una ultracentrífuga. Y después de esta última centrifugación, tenemos el pellet de exosomas celulares. Hay que utilizar al menos 50 mililitros de un cultivo de entre 24 y 48 horas para asegurarnos que haya una cantidad importante de exosomas que tenemos en la última centrifugación. Separamos el medio de esta y nos quedamos con el pellet que es resuspendido. A partir de ahí viene la caracterización. Hay una caracterización por microscopía, como uno de los artículos nos permitía. Hay que medir el tamaño de las partículas que obtuvimos y la heterogeneidad de estas. Y posteriormente hay que extraer proteínas de este centrifugado y reconocer los marcadores de membrana. Hasta ese momento yo puedo decir que tengo exosomas celulares ya caracterizados de cada uno de mis cultivos. Lo que viene después es la caracterización molecular, ya sea la medición de una proteína o la aplicación de estas técnicas de screening masivo como la secuenciación de RNA. Ok, muchas gracias. Y luego una pregunta un poco general, pero me parece interesante. ¿Qué me puede comentar en relación a la comunicación bidireccional que pudiera haber entre células tumorales y el microambiente, mediado por exosomas, de tal manera que potencie la resistencia a la quimioterapia? Sí, esa es una pregunta muy compleja, doctora. Eh, la teoría nos dice, la bibliografía nos dice que el proceso de comunicación es un proceso muy activo. La célula tumoral, recordemos que secreta también este DNA circulante, ¿no? DNA libre de células. Hay ahora un boom por detectar DNA circulante libre de células. Los exosomas son parte de esos mecanismos que tiene la célula tumoral sí, finalmente es para comunicarse. Hay una teoría muy interesante que nos dice que la regulación del microambiente tumoral, la regulación de la periferia celular está mediada toda por este transporte, por esta comunicación. Todo lo que la célula tumoral secreta de manera intencionada es lo que permite modificar el microambiente. Nosotros sabemos mucho de este proceso llamado transición epitelio-mesénquima. Conocemos perfectamente cómo se lleva a cabo este inicio de los procesos metastásicos, pero ahora aparentemente todo esto es regulada por la célula tumoral. Estos procesos que inician en la periferia, en el microambiente, están regulados por esta comunicación. Hay un par de artículos del año pasado en donde se han empezado a describir cómo el transporte, cuando se bloquea el transporte, se inhibe la inducción
de la transición epitelio-mesénquima. Estamos hablando entonces que es una comunicación activa entre la periferia celular, entre el microambiente y la célula tumoral. Ahí ha tomado una particular importancia la presencia de las células madre tumorales, porque si recordamos una de las teorías que nos dice, bueno, tienes un tumor, pero tenemos menos del 1% de células tumorales madre en ese tumor, y ese 1% es el que se encarga finalmente de la repoblación. Una vez que el tratamiento lleva a cabo su efecto, la célula madre tumoral es la que se encarga de repoblar el tumor y aparentemente de la secreción de estas señales exosomales. Esto, debo decirlo, es pues finalmente es investigación de punta, está desarrollándose, pero sí tenemos ahí algunos datos que pudieran sugerir este modelo de comunicación entre el microambiente y la célula tumoral. Ok, qué interesante. Muchas gracias, doctor. Sería No, al todo, contrario, Dulce. muchas Gracias. gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctora Mari. En el chat tenemos otra pregunta que la doctora Roma comenta. Muchas gracias por su ponencia. Una pregunta, ¿evaluarán también los perfiles en el microambiente tumoral producido por los exosomas en la corte de pacientes? Voy a ser muy sincero, inicialmente no lo habíamos considerado. Sin embargo, ahora nos han surgido dos preguntas muy interesantes. Una, si decimos que el microambiente se regula por el tráfico de los exosomas, es necesario medir antes lo que había en el microambiente para demostrar que esta diferencia entre las moléculas que son transportadas surge un efecto en el microambiente, en el proceso finalmente. Estamos, ya no es, lo voy a decir de esta manera, ya estamos obligados a medirlo para poder reforzar o finalmente robustecer los resultados de este proyecto. De acuerdo, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta para el doctor o Paola, no sé si quieres Yo continuar también tú. quisiera preguntar, pero no pude alzar mi mano. Paulina Ah, Cortés. adelante, doctora, Hola. por favor. Bueno, perdón, también veo otra mano levantada. Muchas gracias. Yo lo que me estoy preguntando es cómo evolucionó este sistema en donde eh, los exosomas sirven entre las células y quisiera saber si en, por ejemplo, la transición epitelio-mesénquima que ocurre durante el desarrollo, se ha visto que estos sistemas que ustedes están estudiando también sean prominentes o en qué otras, o en cuáles instancias de comunicación entre células que no sean el tumor y su microambiente pasa esto con más. Gracias. Sí, en esta diapositiva, a manera de resumen, doctora, bueno, hay cuatro ejemplos muy documentados en donde los trabajos han demostrado que la transferencia de información exosomal se asocia a eventos en la periferia tumoral. Adicionalmente, nosotros bueno, esto está documentado ampliamente en las células en cultivos celulares que nosotros consideramos normales. También hay transferencia exosomal. La célula de manera natural secreta exosomas y evidentemente en esas secreciones pues hay moléculas que finalmente están regulando o están comunicando esta comunicación celular. Digo desafortunadamente porque generalmente asociamos esto a un estado patológico, pero la comunicación intracelular vía exosomal está ahí. No está totalmente descrita porque preferimos estudiar esto en tumores, estudiarlo en procesos asociados a invasión y metástasis. El ejemplo más claro, contestando su pregunta, sería este trabajo
que se documentó en cáncer de mama, en donde se sabe que un microRNA que es transportado vía exosomal regula dos proteínas importantes en el inicio de la metástasis, que son esta metalenoproteinasa, la MMP2 y TIMP2. Este microRNA disminuye la expresión de dos blancos de las metalenoproteinasas y estas a su vez inician, al estar aumentada su expresión por la falta de regulación, la cascada de señalización metastásica. No solo se han asociado en invasión y metástasis, también se han asociado a proliferación celular, a angiogénesis y a dos procesos inmunológicos, además de la resistencia a fármacos. El proceso de la regulación vía exosomal es un proceso ya pues ampliamente documentado desde los trabajos que les comentaba que habían sido publicados primero en el 2005 y después en el 2012, en donde no se mencionaba que era un transporte vía exosomal, pero ellos mencionaban, al menos el primer artículo hablaba de una transferencia intracelular. En ese momento no habían sido aislados por completo los exosomas, pero el trabajo pionero, que es el de Levchenko, hablaba ya de una transferencia intracelular. Fue hasta 2012 en donde ya fue posible aislar estas partículas y el primer trabajo que habla ya de los exosomas ya se habían descrito por completo, se hablaba de estos marcadores de la superficie en los exosomas, que fue publicado hasta 2012, ya poquito más de 10 años. Pero yo me refería más a ejemplos fuera del contexto tumoral. Me parece que en placenta, ¿no? Hay ejemplos en donde la comunicación también de distintos ambientes celulares se da por exosomas y me estaba preguntando, porque desconozco, si esto ocurre también durante el desarrollo este, embrionario, por ejemplo. Si la transición epitelio-mesénquima ahí se asocia también a importante comunicación vía exosomal. Claro, una disculpa, si no entendí del todo la pregunta. No tengo los ejemplos exactos, pero sí he leído que en eventos no patológicos, la transferencia de exosomas también juega un papel importante en la regulación. Si me lo permite, puedo documentar estos ejemplos y, por supuesto que hacérselos llegar. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Gracias. Doctor Lenin, adelante, por favor. Gracias, gracias. Ya regreso a molestarte. Entonces, No, al después de contrario, estas un gusto. respuestas, la pregunta que ya tenía, pero la puedo enfocar mejor, es ¿a cuáles van a ser a qué blancos les vas a tirar con el reposicionamiento de fármacos que propones? ¿A proteínas que inician la formación de los exosomas, a proteínas en los exosomas o a receptores en las células blancas de los exosomas? La idea inicial que nosotros tenemos es sobre blancos que inicien el establecimiento del fenotipo resistente. Si recordamos, hay descritos ya diversos mecanismos que eh, confieren características particulares a la célula y a partir de estas se desarrolla el establecimiento. Nosotros, bueno, esta es parte de la teoría o sí, de la hipótesis que nosotros hemos teorizado, que estas moléculas que vienen a las células de ovario, estos exosomas que vienen, regulan necesariamente parte de estos procesos, porque finalmente son la suma de estos procesos son los que permiten el establecimiento del fenotipo quimioresistente. Pero esas van a ser
de acuerdo a ese esquema, pues los mismos blancos de siempre, ¿no? Citocromos, BRCA. Vayan, en el contexto de esa respuesta no veo la necesidad de identificar qué viene en el exosoma. Podrías hacer eso completamente independiente. Bueno, la idea es justo estar seguros qué es lo que viene en el exosoma, porque el reconocer esas moléculas en el exosoma nos va a permitir seleccionar los mejores blancos al interior de la célula resistente o finalmente de la célula que se va a volver resistente vía la transferencia de estas moléculas. Y también otro problema que vas a enfrentar con eso es que la gran mayoría de esas proteínas, pues no hay estructura. Y usar AlphaFold, bueno, por ahí tenemos ya un paper donde mostramos que no es lo mejor que puedes hacer. Entonces, eh, digo, no me tienes que decir si ya tienes los blancos, pero sí te comento que nosotros hemos enfrentado montones de problemas porque hay estructuras que solo tienen una parte y incluso muchos programas de docking te van a dar resultados que no coinciden entre ellos, ¿no? Entonces, ah, ya atacarás el problema Sí, cuando lo sí, tengas, es ¿no? muy cierto su anotación, doctor. Muchas de estas proteínas no están, en su estructura no está completamente caracterizada. Eh, es solo al margen el hecho de reconocer o secuenciar el contenido exosomal, y es algo por lo que nosotros estamos ahogando muchísimo desde el inicio, es porque vamos a saber exactamente cuál es ese abanico de moléculas que están ahí. Sin la secuenciación de los exosomas, podríamos intentar algunos blancos, inclusive alguna vez nos comentaron, bueno, pero ya hay blancos reportados. Sí, por supuesto, no es parte de la investigación, pero secuenciar el contenido exosomal nos va a decir exactamente qué moléculas, al menos en el modelo que nosotros estamos utilizando, porque quiero también decirlo que se ha documentado que la respuesta a cisplatino y la respuesta a doxorubicina no es la misma. Aparentemente la célula secreta al interior antes de ensamblar los exosomas moléculas distintas, lo cual demostrarlo sería también estupendo. Nosotros vamos a utilizar dos fármacos y vamos a hacer primero la comparación entre resistente y sensible y posterior entre fármaco uno y fármaco 2. Son las mismas moléculas que se secretan por el efecto del cisplatino que por el efecto de paclitaxel. No lo sabemos, aparentemente no son las mismas, pero hay que demostrarlo. Mm, Y bueno, espero te va a tener tiempo y no haya otras manos levantadas, si no cedo la palabra. También me llamó la atención que puedas, más bien que tengas en tu flujo de trabajo la caracterización con microscopía electrónica. No sé, a lo mejor me lo perdí en tu presentación, el tamaño de los exosomas en particular que tú buscas, pero no se podría usar también dispersión dinámica de luz o estática, Si es posible utilizarlo, porque no porque sea un mejor método ni nada, simplemente porque es más rápido, ¿no? A sentarse a contar en las fotos o en el mismo microscopio electrónico. sí es posible utilizarlo. Nosotros, voy a ser sincero también con esta respuesta. Tenemos justo aquí en la vecindad de nuestro instituto una unidad de microscopía en la que ya se estableció la colaboración y aparentemente va a ser fluido la obtención de esta caracterización. Además de ver tamaño, vamos a poder ver homogeneidad de los exosomas que nosotros logremos aislar. Ok, y finalmente, también me llamó la atención, eh, bueno, ciertamente no hay cómo salvarte de las centrifugaciones, ¿no? Todo este cultivo celular va a tener desde células enteras hasta pedacitos, ¿no? Eso es inevitable. Pero dado que eh, estas parece, bueno, no estoy seguro si las tuyas, pero como lo presentaste, me quedé con la idea de que va a venir la glicoproteína P
un transportador de aminoácidos, ahorita no me acuerdo cuál, lisina, arginina, uno positivo, y no podrías, y esto es una sugerencia, a lo mejor no sirve para nada, aprovechar anticuerpos contra estas proteínas también para separarlos, o en el peor de los casos, marcarlas y hacer algo muy inteligente por ello. A lo mejor no ha Sí, funcionado, tú me dirás. sí, afortunadamente los métodos para aislamiento y detección de exosomas han evolucionado. Hay un equipo, yo no lo he localizado aquí en México, es muy parecido al, al sorter. Se marcan con una de las moléculas asociadas como CD83, CD9, que se saben específicamente que están en los exosomas y se hace un sorting. Puedes hacer pasar las partículas, marcarlas evidentemente, tomar este anticuerpo y seleccionarlas. Las llevas a un tubo y te aseguras de la homogeneidad. Eh, las dificultades que nosotros presenciamos cuando estábamos ideando el proyecto era uno que el sorting es una técnica un poquito más especializada y había que localizar un usuario que permitiera como el transporte rápido de los exosomas. Bueno, aparentemente son muy estables, pero hacer la extracción y llevarlas al procesamiento. Aparentemente no tiene un costo tan elevado, ¿ves? Hay que comprar un par de anticuerpos y a llevar a cabo el experimento. Las dificultades que nosotros veíamos, una es de que solo íbamos a tener exosomas con esa marca. Íbamos a tener lo voy a decir así, una una selección específica basado en ese anticuerpo. Y no sabemos si la población total de exosomas difiere entre esas marcas. Es algo que nos parecía como un cuchillo de doble filo, porque decía, bueno, vas a tener exosomas muy puros, porque finalmente la metodología te hace eso. Pero la pregunta era, bueno, ¿y si nos perdemos de algo? Entonces era una complejidad, porque al final los experimentos de RNA-seq iban a estar basados en esa, ¿no? La segunda complejidad que nosotros veíamos era la posible cantidad de exosomas que pudiéramos obtener después del sorting, que era la que más nos preocupaba porque hay que hacer Western blot de estos. Entonces ahí la concentración de proteína ya quizás sí surgiría un efecto no tan positivo sobre el resultado final. ¿Qué pasa si yo no logro hacer la caracterización molecular? No puedo decir que tengo exosomas. Y el RNA que extraiga y finalmente el RNA que secuencie, pues ya va a estar ahí como en ciertos predicamentos. Sí, claramente es un sistema complicado y Rubí Romo acaba de poner en el chat, no sé si lo ves, que no sé si es una invitación, pero dice, nosotros tenemos un citómetro de flujo con SORT y tenemos CD81 y CD9. Entonces, sé que no estamos al Perfecto. lado, tan cerca de ti, pero ahí está la nota del Oh, equipo. excelente. Yo creo que vamos a intentar hacer digo, a lo mejor no para hacer la selección, pero pues nos ayudaría a robustecer por completo la caracterización de estos exosomas. Sí, y a lo mejor, vaya, creo que lo dijiste muy bien, sí, con la combinación de algunos anticuerpos con nanooro, podrías en tu microscopía también ver si ya de plano tienes diversidad desde el principio, ¿no? Y estés separando cuántos Sí, tienen claro, esos inclusive para marcadores. caracterizar las poblaciones dentro de los exosomas aislados. Muy bien, pues gracias. No sé, colegas, cedo la palabra por si hay más preguntas. Muchas gracias, doctor Lenin. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Abraham? Me parece que no. En ese caso, pues
Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Felicidades por su aprobación de financiamiento y mucho éxito en esta etapa de su trabajo. Al contrario, muchas gracias por el tiempo. Para mí es pues importante estos espacios. Les agradezco y les felicito por tener abierto este espacio. La divulgación es importante, pero sobre todo estos lazos de colaboración que se logran a través de estas presentaciones y por supuesto del feedback que uno obtiene de platicar el proyecto con colegas y con, finalmente con investigadores que estamos en el área. Muchas gracias. Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a todos también por su presencia y bueno, en breve, doctor, le haremos llegar su constancia de participación y eventualmente lo esperamos para que nos comente sus resultados. Estaría encantado de poder comentarles el avance y los resultados de esta propuesta. Claro que sí. Pues bien, buen Muchísimas día para gracias. todos. Hasta Buen luego. día.